Muy buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a este segundo día de las jornadas de actualización en radioterapia oncológica. Antes que nada queremos volver a agradecer a la SATRO, a la Sociedad Argentina de Radioterapia, por brindarnos este espacio. Estas jornadas fueron realizadas por el capítulo de jóvenes de la SATRO. Agradecer también a nuestro presidente de la Sociedad Argentina de Radioterapia, el doctor Gustavo Ferraris, por darnos el voto de confianza y todo el apoyo para estas jornadas, a Rosario Val por ayudarnos a organizarlas, desde ya a los expositores que se van a presentar en el día de hoy, a ustedes que están del otro lado también por estar ahí. Queremos recordarles que se pueden unir a la SATRO, se pueden inscribir a la sociedad a través de nuestras diferentes redes, tanto Instagram, Facebook como YouTube, o por la página oficial de la SATRO se pueden inscribir y utilizar todos los beneficios como los congresos, eventos, bibliotecas virtuales y trabajos y revistas extranjeras. Bueno, los voy a dejar ahora con la doctora Girola, que va a hacer la introducción de nuestros expositores del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Javi, muy buenas tardes a todos. Antes que nada también feliz día para todos los médicos. Y bueno, después de la presentación del doctor Otero, vamos a hacer la presentación del doctor Diego Fernández, quien va a estar a cargo de la primera charla. El doctor es médico radiooncólogo del Centro de Radioterapia de Dian Funes, docente de posgrado de radioterapia de la Universidad Católica de Córdoba y docente de cátedra de diagnóstico por imágenes y radioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Diego, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, sin más nada que decir, todo tuyo. Gracias, Majo, por la presentación y gracias por invitarme y a toda la comisión de SATRO. Muy buena idea esta del capítulo de jóvenes. Y bueno, me toca hablar de lo que se llama radioterapia látis. Radioterapia látis me han pedido que hable, que es una técnica que está como retomando impulso e interés en toda la sociedad que hacemos radioterapia. Y voy a tratar de dar una clase más bien práctica, dejando conceptos básicos y algunos ejemplos de nuestra primera experiencia, porque no hace mucho tiempo que hemos empezado a hacer esta técnica. La radioterapia látis. Yo cuando digo látis, decía, ¿qué será látis? Bueno, la traducción es enrejado. Como ven acá, estos enrejados que se usan por ahí en los jardines, eso es el látis. Pero también es un modelo físico donde se hace una estructura volumétrica creada por repetición de unidades. Pero a diferencia de este modelo físico látis, el modelo que hacemos de la técnica de radioterapia látis, esta repetición de unidades no es tan estricto, sino que uno va colocando estas unidades un poco más, tiene un poco más de libertad para colocarlas. Pero más o menos este es el concepto visual que uno tiene de cuando uno dice que es un látiz. Y esto no es nuevo el concepto. La radioterapia fraccionada, espacialmente fraccionada, que se llama SFRT, viene desde hace 100 años, desde 1909, descrita por Kohler, que comenzó a hacerse con ortovoltaje, con estas placas que se llaman las grid placas, que eran unas placas de plomo con círculos, con agujeros, que permitían, ¿no?, el paso de la radiación. Y se entregaban altas dosis y eso generaban dosis heterogéneas en el tumor. Eso se usó hasta los años 30 para tratar tumores grandes y después quedó en desuso. Y se producían estos picos de dosis, pero que esto se colocaba en el cabezal del gantry y no teníamos mucho más datos que esto. No había dosis, no había dosimetría, nada hace 100 años. En los años 50 con el ortovoltaje se empezó a usar de nuevo y se describieron algunos casos tratados para tumores bulky o tumores muy profundos, porque con ortovoltaje no se podían tratar tumores profundos por la toxicidad que generaba en la piel, en el tejido celular subcutáneo y en los órganos a riesgo circundante. Entonces con estas dosis filtradas por estas grillas se podían tratar con una toxicidad aceptable y una respuesta moderada de los pacientes. Luego de esto se dejó de usar la terapia con grid, que se llama, y se empezó, y recién en los años 90 empezó el grid con fotones, pero de megavoltaje. Y ahí la indicación empezó a ser para tumores grandes,
algunas recidivas donde necesitaban reirradiar y que con radioterapia clásica no se podía hacer, y se usaban bloques en general de 50 y 50, o sea, se filtraban la mitad de los haces de radiación. Esto no hay ni hubo un estándar de cómo tenían que ser el tamaño de los agujeros, ni qué distancia exacta. Hay esta relación cambia y se han usado distintas relaciones, pero en general las publicaciones que hay indican que con esto tuvieron tasas de respuesta de un 90%, respuestas completas del cerca del 30%, y hay un estudio más nuevo del año 99, publicado en la revista Roja, donde con tumores de más de 8 centímetros de varitología lograron, esto en el escenario paliativo, mejoría del dolor 78%, respuestas parciales del 59%, 73% respuesta clínica objetiva de la masa del tumor. Y más recientemente, esta radioterapia espacialmente fraccionada, que ahora se llama, o le pusieron el nombre de Lattice, que es un autor que se llama Gu, que ahora es una radioterapia 3D Lattice, que las ventajas con la radioterapia Lattice vieja, se haría con el grid, es que no tenemos que estar cargando físicamente esas placas, esas protecciones blindadas que eran muy pesadas de colocar en el cabezal del gantry, o sea, es una ventaja física ya. Además tenemos ahora los TPS, entonces tenemos poder cálculo de dosis, saber dónde están las dosis, tenemos tomografías, y ya no usamos, ya lo voy a mostrar con una imagen, los túneles de dosis que se generaban con un campo único que atravesaba la zona filtrada de la zona blindada, sino que ahora se trabaja con vértices. Vértices son esferas volumétricas que tampoco están estandarizadas de qué tamaño exacto tienen que ser, pero varían entre 1 y 3 centímetros. La mayoría de lo que he leído están en 1 centímetro cúbico. Ni tampoco es exacto cuántos tienen que ser, ni qué distancia exacta, pero en general se colocan entre 1 y 3 centímetros. Y esto me permite mayor flexibilidad de la dosis de lo que se lograba antes. Y más recientemente, con el avance de las técnicas de radioterapia, esta radioterapia Lattice se ha empezado a hacer con BMAT o la Tomo-Based Grid, que permite una mejor conformación de la dosis, mejor cobertura del tumor y mejor protección de los órganos sanos. Y esta es la que estamos haciendo actualmente. Por eso muchos dicen, bueno, pero Lattice es una técnica vieja que viene de hace mucho. Sí, la técnica del fraccionamiento espacial viene de hace mucho, pero esta evolución que ha tenido es más nuevo y ahora tenemos muchas ventajas de hacerla con las técnicas nuevas. Este es un resumen de los trabajos que hay publicados de los años 90 hasta el 2019, donde, que fue lo que les resumí, se han tratado patologías diversas en pelvis, abdomen, extremidades, cabeza y cuello, muchos reportes de pulmón, sarcoma también, y en todo, en general, una mejoría de los síntomas en un 90%, con respuestas parciales de un 27%, respuesta completa del 27% y parcial del 64%, pero sobre todo lo que todos comparten en general es la baja toxicidad que tienen estas técnicas, y siempre para tratar tumores localmente avanzados o bulky. Y acá son los trabajos más nuevos, que acá está Améndola, que bueno, que publicaron, son todas series con pocos pacientes. Améndola, por ejemplo, 10 pacientes, todos con small cell, tratados con Lattice, con Linac, y ellos, o sea, son un poco variables los esquemas que hay, pero en general son dosis altas en los vértices, entre 18 o 20 Gray, hay algunos un poquito menos, y ella además cubre el resto del tumor con una dosis de 3 Gray, y completa luego con radioterapia externa 45 a 66 Gray. Hay gente que completa esto, hay gente que no, y con respuestas promedio de un 50%, y como siempre se repite la baja toxicidad. Acá también en esta revisión incluyeron pacientes tratados con SBRT parcial, o sea, se trataban tumores que eran muy grandes, voluminosos, parte del tumor con SBRT en 1 a 3 fracciones de 10 a 12 Gray, y tenían control local de un 96% y un efecto abscopal que se generaba en un 50%, y también repitiendo la baja toxicidad.
en esta imagen podemos ver la diferencia entre la configuración Lattice, que es la que yo les digo, la que estamos haciendo, la que estoy haciendo yo, que es con volumétrica, donde se colocan los vértices, que son esas esferas que ven en ese corte axial, y el resto del tumor recibe una dosis más baja. Y acá concentramos las dosis altas. En cambio, con la configuración Grid 2D, que en general se hace con un solo campo, tenemos estos túneles de dosis alta, que a diferencia de la técnica 3D con vértices, tenemos esos túneles que atraviesan tejidos sanos donde no queremos dosis tan altas. Y un poquito, que me parece clave, es la radiobiología del Lattice. A ver, ¿cuál es el interés del Lattice? Bueno, a partir de los conocimientos de las dosis ablativas, que vemos que son diferentes que las dosis estándares de 1.8 a 3 Gray, se generan varios fenómenos que ya los conocíamos de hace mucho con radioterapia, pero que están potenciados con estas dosis altas, que es el efecto bystander, que seguramente todos conocen, que es el efecto que vemos en células tumorales no irradiadas vecinas de las células tumorales que son irradiadas. Y por ejemplo vemos apoptosis de esas células que no son irradiadas por liberación de citoquinas o por la misma unión que tienen las células. Se produce con las dosis altas un daño vascular, que esto ya me voy a extender un poquito más en breve. Y lo otro que se produce con estas dosis altas es una respuesta inmune antitumoral. Se produce un efecto de vacuna in situ que se está estudiando mucho, que están todos desde que SBRT, radiocirugía, que eso se produce con las dosis altas de 8 a 10 Gray, que inducen necrosis tumoral, liberación de neoantígenos. Bueno, entonces, con estas dosis, esta respuesta inmune genera lo que les decía yo, aumento del efecto episcopal, que es un efecto a distancia de lo que hemos tratado, en general inducido por una respuesta inmune, que con la radioterapia estándar es un efecto muy poco frecuente, y que con estas técnicas de dosis ablativas es mucho más frecuente observarlo. Bueno, acá en este gráfico podemos ver la diferencia de la muerte tumoral cuando uno hace dosis altas de dosis fraccionadas. Con dosis bajas de 1.8 a 3 Gray, que es lo que estamos acostumbrados a hacer desde siempre. Acá vemos esquematizado el tumor con su centro hipóxico, los vasos, la microvascularización. Y con dosis bajas, ¿qué ocurre? La muerte por oxidación de las 5 R's clásicas de la radioterapia, que el tumor, por ciclos de reperfusión, reoxigenación, se va muriendo de afuera hacia adentro. Y con las dosis altas, las altas dosis de más de 8 o 10 Gray, ahí cambia el blanco, es el endotelio celular que se daña, y se produce una disrupción vascular, y se produce una restricción del flujo sanguíneo y muerte del tumor por isquemia. O sea que cambia el blanco. Y esto no se sabe de hace muchísimo tiempo, sino que desde el 2003 con los hallazgos de García Barros, que es la tendencia actual y la posible explicación, que con dosis altas cambia el blanco, ya no a la célula tumoral, sino que a la célula endotelial. Altas dosis producirían apoptosis del endotelio vascular, daño de la microvascularización y muerte de la célula tumoral. Y esto es válido para radioterapia ablativa, SBRT, radiocirugía, y también para estas dosis en los vértices del Lattice. Un poco para saber de dónde viene esto, en el experimento de García Barros se inocularon células tumorales de sarcoma, sarcoma y melanoma en ratas, a las cuales se tenían la enzima o no tenían la enzima esfingomielinasa. Y se vio que los ratones en los cuales no estaba presente la enzima, se los llamó apoptosis en capas, porque por más que hacíamos 10, 15, 20, 25, 30 Gray, el tumor seguía avanzando. Y cuando teníamos esa enzima de esfingomielinasa, a partir de cierta dosis, el tumor empezaba a responder. Y se vio que había un posible umbral alrededor de los 11 Gray en los pacientes con la esfingomielinasa presente. Se ha visto que esta apoptosis del endotelio también tenemos evidencia en humanos y en animales. Con este estudio se ha visto que acá podemos ver los vasos normales, luego de los 3 Gray siguen iguales, y el endotelio empieza a haber apoptosis del endotelio luego de una fracción de 18 Gray. O sea, hay fenómenos que ocurren con dosis altas que no ocurren con las dosis bajas. Y un poquito más
bueno, un poquito más complejo, explicar qué ocurre con la dosis baja y la dosis baja, lo mismo que les dije recién. Es el modelo de la respuesta de la célula endotelial a la microvascularización. Con dosis baja se produce la muerte celular programada o apoptosis de la P53 mediada. Eso, el problema que genera apoptosis de la célula endotelial, pero produce un estrés oxidativo y liberación de los factores de hipoxia, los HIF-1, que ellos luego son los que activan los factores de crecimiento del endotelio vascular y factor de crecimiento de fibroblastos, que son los que luego dan la radioresistencia de la célula endotelial y son los que producen la resistencia de los tumores. En cambio, cuando hacemos dosis altas, de más de 8 a 10 Gray, y con un pico que se observó a los 20-25 Gray, se altera la membrana extracelular del endotelio y se activa la vía de la esfingomiyelinasa, que transforma la esfingomielina en ceramida y produce apoptosis de la célula endotelial con ausencia de producción de HIF, que es el factor que me da radioresistencia. Ya vamos a volver a eso. Y esa apoptosis endotelial luego me va a dar la disrupción vascular y la muerte indirecta del tumor. Acá lo mismo que les venía diciendo, cómo es la vía. Bueno, cuando hay altas dosis de radiación, se libera la esfingomiyelinasa, viene la membrana, la esfingomielina se hidroliza a cerámide y la cerámide activa toda la vía de las caspasas que van a llevar a la apoptosis endotelial. Y esta esfingomielinasa está 20 veces más frecuente en las células endoteliales que en cualquier otra célula, por eso se explica la radiosensibilidad de estas células endoteliales. Y la muerte indirecta se produce principalmente por isquemia. Si vemos que una célula endotelial abastece a 2000 células tumorales, al matar una endotelial es mucho más efectivo que ir matando a las 2000 células tumorales, por eso es tan eficiente. Y por eso he visto que anda muy bien en tumores que antes no respondían, como el cáncer de pulmón, que antes con radioterapia clásica no respondían, y con SBRT empezamos a curar pacientes que antes no se curaban. El otro efecto que se produce es el bystander, que le había dicho. Hay que es la liberación de los factores, pero no son de cualquier lado que vienen estos factores, vienen principalmente del daño endotelial. Y esto se ha visto en un estudio de Gogler, que cultivaron células endoteliales y las pusieron en contacto con un cultivo de células endoteliales irradiadas y vieron que esas células intestinales que no habían sido irradiadas, pero en contacto con esas células irradiadas, disminuyeron un 30%. Y eso no pasó cuando las mezclaron con otras líneas celulares irradiadas, o sea que las otras líneas no secretaban estos factores que producen muerte celular. Y después tenemos relación entre células endoteliales microvasculares y las células madres del tumor, que sabemos que las tenemos que eliminar a todas para poder curar un tumor. Y están en unos nichos vasculares especiales con liberación de HIF, que son los que le dan una autorrenovación y hacen que estas células madres toleren la radiación y sean radioresistentes. Entonces, al eliminar estos nichos vasculares, también tenemos más chances de curar al paciente. Bueno, vamos a pasar un poquito esto. Y lo otro que les había nombrado, el efecto abscopal con inmunoradioterapia, que funciona como una vacuna in situ, donde las altas dosis producen una liberación de antígenos, estimulando toda la inmunogenicidad. Bueno, vamos a pasar un poquito a la parte de cómo se hace en la práctica. Bueno, lo primero este es un caso que hemos tratado hace poco, con un gran sarcoma en la zona de cabeza y cuello. Determinamos el GTB. Como determinamos siempre el GTB, ayuda de la tomografía, resonancia, PET si tenemos, examen físico y todos los órganos sanos. En un segundo paso, determinamos lo que es el volumen latiz. El volumen latiz es donde yo quiero tener la dosis alta, que es el tumor, pero alejado de los órganos sanos a riesgo. En este caso, en este ejemplo, vemos que hemos hecho un PRB con el cual nos alejamos, y lo verde es latiz, nos alejamos del ojo y nos alejamos, por ejemplo, de la cóclea. Nos podemos alejar de la mandíbula, de un grande vaso, de la faringe, etc. Luego determinamos lo que se llaman los vértices. Los vértices son estas esferas que yo me guío mucho de una publicación del doctor Larrea, que está en Valencia, o también de las publicaciones de Améndola, que usan esferas de 1 centímetro cúbico, y estas esferas recomiendan que estén separadas en alrededor de 2,5 centímetros, como en este caso,
y uno debe alejarlas de las zonas críticas, como ser huesos, o en este caso yo las alejé del ojo, las alejamos de la faringe, o sea, depende de dónde esté ubicado. No hay una recomendación general es la parte del arte que hay en esto. Uno tiene la libertad de ir poniéndolo donde quiere, y si tuviéramos un PET o algún estudio metabólico donde me marque que hay mayor resistencia, también podemos colocar las esferas en ese lugar. O sea, podemos apuntar mejor las municiones donde uno quiere tener las dosis altas y proteger mejor y colocar dosis bajas en otros lugares. Luego de eso, el otro volumen que hay que determinar es el volumen valle, que se llama. El valle es todo el volumen que queda por fuera, que es tumor, pero que queda por fuera de los vértices. Y ahí yo quiero que la dosis caiga rápido para tener una dosis heterogénea. No quiero que todo sea una dosis alta, porque por un lado aumentamos la toxicidad, que es lo que no podemos hacer con estos tumores voluminosos. Y además este gradiente de dosis también para tener un alto gradiente de dosis que no eliminemos completamente toda la respuesta inmune. Entonces se recomienda en general que esta zona tenga menos de 5 grados. Bueno, ¿cómo se evalúa? El plan hay que evaluar la parte látiz. Yo hago una combinación de látiz con radioterapia externa combinada. Entonces primero evaluamos el látiz, que cumplamos, que la dosis esté en los vértices. Acá estamos viendo dosis de 14 grados en cada uno de los vértices, dosis de 14 o más, entre 14 y 20 grados. Y que por fuera de esto también evaluamos la heterogeneidad, que en general la evaluamos con la dosis de los 8 grados, que cubra menos del 30% del volumen del tumor. Y esto con técnica de rapidar, como lo estamos haciendo en este ejemplo, se logra, es bastante fácil de lograr. Hay que ver también la relación que hay entre los vértices y el volumen tumoral, porque si colocamos demasiados vértices no vamos a lograr tener esta heterogeneidad de dosis. Y después evaluamos también la dosis total, la suma del plan látiz con el plan de radioterapia estándar. Y en la radioterapia estándar tenemos que cumplir los constraints que conocemos de todos los órganos sanos cuando uno hace una radioterapia estándar. Bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos que hemos tratado. Este fue la primer paciente que tratamos con látiz, que empezamos el año pasado. Una paciente de 71 años, diabética, hipertensa, que comenzó con congestión nasal, rinorrea, dolor hemifacial, tratada por un tiempo con sinusitis. En febrero se le hace una tomografía que muestra una gran tumoración de 6 centímetros y medio, que ocupaba el seno frontal izquierdo, celda etmoidal y fosa nasal, sector posterior de la grasa periorbitaria, provocaba proptosis, producía erosión, destrucción de las paredes de las células etmoidales, seno maxilar izquierdo, desplazamiento de la lámina aspiracia de la etmoides, o sea, un gran tumor en la zona de cabeza y cuello. Se hizo una biopsia, era un carcinoma epidermoide, le sacaron 6 centímetros de tumor, hicieron un debulking, esto fue en febrero, y en marzo repiten la tomografía y tuvo un recrecimiento tumoral. Tenemos de nuevo 45 por 50 por 60 milímetros de tumor, invadiendo las mismas estructuras. Sin ganglio y sin metástasis a distancia, descartaron cirugía y lo darían para radioterapia. Bueno, el paciente edéntula, con la cicatriz de la resección, tenía una simetría facial por una gran tumoración en el pómulo izquierdo, ojo izquierdo con leve proptosis palpebral, edema de párpado, la visión estaba conservada, y bueno, decidimos hacer una intensidad modulada en 30 fracciones y con una fracción látiz en la primera fracción. En general se recomienda que sea en la primera fracción para no tener variación de volumen. Y completamos el resto del tumor, lo completé con lo que hago clásicamente, 70 grados en el tumor y un margen peritumoral de 54 grados, todo en 30 fracciones. Y el volumen látiz en los vértices dimos 15 grados. Esta es la paciente, el día de la simulación, a este costado, se ve una gran tumoración en esta zona que es la que describimos. Bueno, colocamos un abreboca para separar lo que es maxilar superior de lo que es el resto de la cavidad oral y lengua. Acá podemos ver cómo determinamos Luis, ahí te mando, mirá, en rojo el volumen que le pensamos dar los 70 grados. Ahí estamos. Esto Y lo son hicimos con los el... vértices que hice. Ahí está, algunos de los vértices que eran en... Sanas, lejos de la pared. Ahí podemos ver los vértices que en este primer caso pusimos
pocos vértices, era el primer caso que hacíamos, así que los alejamos bien de todos los órganos sanos, y ahí delimitamos volumen y vértices. Y en la segunda, en esta segunda, evaluamos lo que yo les decía de la dosis de los 8 Gray, para ver que sea realmente heterogénea la cobertura del tumor. Ahí podemos ver los 8 Gray, que no tenemos por todos lados una zona de 8 Gray en todo el volumen de GTB. Y después está la dosis de los 69 Gray, la isodosis de la dosis completa, con la radioterapia externa más el látiz. Bueno, pasamos un poquito esto. Bueno, ahí cómo se hace el tratamiento. Bueno, de acuerdo a donde está ubicado, pero en general necesitamos precisión para esto, como cuando se hace una intensidad modulada o cuando se hace una radioterapia ablativa. Usamos una máscara, en este caso como el tumor era muy superficial, colocamos un bolus de cera para que la dosis en la superficie no tengamos subdosis. Se hacía un combindiario para reposicionamiento. Acá podemos ver en el día 8 una gran respuesta tumoral que obligó a hacer, ahí vemos la respuesta que hubo, ahí vimos primero el inicial y ahí como estamos el día 8, o sea que tuvo una rápida respuesta, que habitualmente no vemos tan rápida respuesta con una radioterapia clásica. Obligó a una replanificación, resimulación. Acá vemos que ya cambió un poco la cara de la paciente, está más simétrica, ya no tenemos el bulto que teníamos al principio. Se replanificó, y esta es la paciente que terminó en junio del año pasado. Hasta diciembre del año pasado tuvimos contacto con ella, pues son del interior de un pueblito, estaba en control, ahora no hemos tenido, pero lo importante, bueno, estas respuestas que habitualmente no las vemos, y con una toxicidad que es lo normal de un tratamiento estándar de cabeza y cuello en esta zona. Esta es la señora el mes, acá podemos ver, empezó a abrir el ojo, veía correctamente y sin grandes toxicidades. Y el segundo caso que les voy a mostrar es un paciente de 53 años que en el 2019 también fue de los primeros casos que hicimos. Resección de un tumor en la cara externa del brazo, próximo al hombro, en el 2019. Y en la espera de inmunohistoquímica tuvo una recaída con 3 nódulos, o sea, y la inmunohistoquímica cuando vino, que demoró bastante en julio, era un sarcoma alto grado de tipo pleomórfico. En septiembre le hace una resección de la recaída, que tenía 3 tumores, pero con los márgenes no valorables, o sea, márgenes comprometidos. Tuvo una nueva recaída y además una tomografía donde tenía 2 imágenes metastásicas compatibles con metástasis de 6 de 15 milímetros. Se decidió no enviar a la radioterapia que tenía que hacer adyuvante y comenzaron con quimioterapia. Hizo múltiples esquemas, y el último que había hecho, que era gemcitabina docetaxel, en abril del año pasado, presentó progresión local. Habían desaparecido el nódulo grande de pulmón, pero el problema es que ahora lo derivaban porque tenía un tumor en el hombro de 15 centímetros, ulcerado, sangrante y con rápido crecimiento, que no respondía ya a los múltiples esquemas de quimioterapia que habían hecho. Entonces, en él hicimos un plan de un tratamiento hipofraccionado en 3 Gray, 20 fracciones, y además hicimos el plan látiz. Entonces, así como vino el paciente con esta enorme masa tumoral que sangraba, hicimos la planificación similar a lo que les mostré, determinamos el GTB, los vértices, se trató en julio del año pasado, y el paciente, bueno, esto terminó el tratamiento con una respuesta completa del tumor, que es una úlcera en la zona donde estaba el tumor, que fue una respuesta impresionante, que no esperamos para nada tener esa respuesta. Siguió en tratamiento con pazopanib, y este año, en marzo, bueno, me llamó el oncólogo que estaba con una recaída local de la enfermedad, pero estuvo varios meses de respuesta, y principalmente sin toxicidad del tratamiento. El paciente toleró muy bien el tratamiento y tuvimos respuesta en un paciente que habitualmente no vemos esa respuesta.
Bueno, como para ir terminando, algunas conclusiones. Bueno, la radioterapia láser es una técnica que permite tratar tumores voluminosos con dosis inhomogéneas. Y así, como les digo, poder aumentar el poder de fuego con esas dosis ablativas, con las ventajas radiobiológicas de las dosis ablativas, que es el efecto bystander, abscopal, vascular, inmunogénico. Y que son tumores voluminosos que no los podríamos tratar, por ejemplo, con SBRT o con otras dosis, por la toxicidad que generaríamos. Hay experiencia clínica, pero es limitada a algunos centros, que como les mostré, tumores voluminosos y resecables, algunas irradiaciones, que muestran buenas tasas de respuesta y principalmente con baja toxicidad. Hasta ahora se está usando en el escenario paliativo. Faltan que se comiencen a realizar estudios randomizados, hay algunos en curso, y mayor conocimiento de cómo funciona esto en cuanto a radiobiología y la aplicación con nuevas técnicas. Lo que se viene, que es el mini beam, hace micro o flash, que es dar esas que hacen dosis súper rápidas, donde se han mostrado resultados que son asombrosos. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. O la mejor aplicación con radiomics, combinación con terapia sistémica. Bueno, falta mucho, pero es bastante interesante esta técnica y por el momento es un muy buen paliativo para tumores voluminosos que no responden con la radioterapia clásica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad súper interesante. Ahí estaba viendo en el chat que ya tenemos varias preguntas, así que bueno. después de la charla del doctor Gronovich armamos la mesa de preguntas para los dos. Ahora le vamos a dar lugar al doctor Gronovich, médico radioterapeuta de Vich Centro Médico, que nos va a hablar de radiocirugía. Agradezco, Majo y Javier, por la invitación y a las autoridades de la SATRO también. Vamos a comenzar esto. La presentación es sobre lesiones en el sistema nervioso central, qué indicaciones hay de tratamiento, prescripción y la forma de realizar el tratamiento y el control de calidad que podemos realizar nosotros sobre el plan deseado para poder llevar a cabo este tratamiento. Sabemos que las metástasis cerebrales son los tumores intracraneales más frecuentes, por eso tomé este tema para poder desarrollar los ítems anteriores, ¿sí? Sabemos que tienen una incidencia de entre el 10 y el 30% en pacientes con tumores sólidos y varía en función de la histología y el estadio. Un paciente que debuta con una enfermedad estadio 4 tiene aproximadamente un 12% de probabilidad de tener metástasis cerebrales al momento del diagnóstico. La incidencia está en aumento de las metástasis debido a mejoras en las técnicas de diagnóstico y a los tratamientos sistémicos con mejores resultados que determinan sobrevidas más prolongadas y a la abundancia de ensayos clínicos que requieren como criterio de inclusión descartar la presencia de secundarismo cerebral. Es una causa muy común de morbilidad y de mortalidad en pacientes con cáncer, ¿sí? Y las metástasis cerebrales van a tener posiblemente manifestaciones neurológicas múltiples, ¿sí? Desde cefaleas, náuseas, vómitos, convulsiones, alteraciones visuales, edema cerebral, déficit neurológico propio de la ubicación en la que esté desarrollándose la lesión, signos de hipertensión endocraniana, ¿sí? Y sabemos que la diseminación de una metástasis cerebral generalmente se da por vía hematógena, ¿sí? Pero prestar atención a esto de que los tumores con afectación mucosa pueden por contigüidad afectar tanto la base del cráneo como los agujeros del cráneo o incluso hasta los senos. Cuando hablamos de las opciones para el manejo de una metástasis cerebral, sabemos que disponemos de varias herramientas. Una de ellas es la cirugía, otra es la radioterapia holocraniana con protección de hipocampos, otra es la radiocirugía en una fracción, otra es la radiocirugía en varias fracciones, otra es la cirugía, la radioterapia en el lecho de la cirugía, ¿sí? O incluso los tratamientos sistémicos. Entonces, cuando nos sentamos a analizar cuál es la mejor estrategia inicial para este tipo de pacientes, se nos abren una especie de varias opciones, una especie de algoritmo que nos va a costar un poco poder encontrar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Yo lo que voy a tratar acá es de darle un sentido figurado a todo esto, ¿sí? Si nos basamos básicamente, fíjense cómo está este cuadrito sacado del NCCN, en el compromiso de la enfermedad sistémica, ¿sí? O la condición clínica del paciente, ¿sí? O el pronóstico esperado del paciente, la respuesta es más fácil, porque ahí uno sabe
en base a el compromiso sistémico, el compromiso meningio o el mal estado del paciente, cuál va a ser el mejor tratamiento. Ahora, cuando no se dan esas situaciones, la posibilidad de encontrar la respuesta correcta para el mejor tratamiento de un paciente determinado se complica un poco. Este algoritmo lo saqué de un trabajo que se llama Allianz, ¿sí? Que es un trabajo que está ongoing, ¿sí? Y que está evaluando el control local en pacientes que son sometidos a radiocirugía o a radiocirugía hipofraccionada, ¿sí? Pero fíjense cómo este trabajo usa un criterio de selección de pacientes de tamización en base a los síntomas neurológicos. Considera pacientes con lesiones de más de 2 centímetros y que tengan algún síntoma neurológico como candidato a poder ser intervenido. Y si es intervenido, luego se evalúa la posibilidad de radioterapia en forma adyuvante. Ahora, si el paciente no tiene síntomas neurológicos, está en buena condición clínica, ese es el paciente que lo considera para un tratamiento definitivo con radiocirugía. Pero el NCCN, por ejemplo, no recurre tanto a eso, sino que más que nada recurre a la decisión de la toma de decisión de cuál es la mejor estrategia de tratamiento al número de lesiones. Entonces divide a los pacientes en enfermedad cerebral limitada o enfermedad cerebral diseminada. En el caso de una enfermedad cerebral limitada, la opción que lo pone como evidencia, con nivel de evidencia muy alto, es a la cirugía, y deja reservado, fíjense acá abajo, como dice, la radiocirugía pudiera ser considerada para lesiones muy profundas o en pacientes que estén asintomáticos, que ahí pudiera llegar a considerarse la radiocirugía. En cambio, cuando la enfermedad cerebral es extendida, caemos en el gran problema del NCCN, que te pone las 4 posibilidades de tratamiento, pero con igual poder de evidencia uno sobre otro. Entonces, para ir aclarando un poco más esta respuesta, sabemos que posiblemente nos encontremos en un paciente con metástasis cerebrales en alguna de estas situaciones. Un paciente que tiene una lesión única, menor de 2 centímetros, con una buena condición clínica, él está asintomático u oligosintomático y la lesión está en un área no elocuente. También vamos a encontrar pacientes que tengan hasta 4 lesiones, con una buena condición clínica, asintomático o oligosintomático, y lesiones con áreas accesibles, o pacientes que tienen más de 4 lesiones, o lesiones de más de 2 centímetros, o incluso un paciente sintomático, o un paciente que tiene antecedente de haber recibido radioterapia en el holocráneo o alguna radiocirugía previa, ¿sí? O algún paciente que fue operado, ¿sí? Esto sería básicamente la mayoría de las situaciones en la que se nos va a presentar la necesidad de tomar una decisión de cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Entonces, para poder resolver cuál es la mejor opción de tratamiento en estos pacientes, tenemos que analizar varios puntos, que voy a tratar de ir nombrándolos. Uno de ellos, el primero, es la evaluación de cuál es el beneficio quirúrgico que va a tener el paciente, es decir, si esa lesión que tiene o esas lesiones que tiene son plausibles de alguna intervención quirúrgica y si esa intervención va a representar algún beneficio para el paciente. Otra pregunta a contestarse es, de ser operado, la cavidad que quedara va a poder ser accesible a otro tratamiento, porque como vamos a ver más adelante, la cirugía no está exenta de posibles complicaciones o incluso de probabilidad de recurrencia de la enfermedad. Otra variable a analizar es la factibilidad y la disponibilidad de buenos estudios para poder contestar esta pregunta, porque si el paciente es diagnosticado con una tomografía, por ejemplo, y no se puede hacer una resonancia, difícilmente podamos decidir tratar focalmente y no todo el cerebro, porque posiblemente estemos cayendo en el error del falso negativo, es decir, pensamos que el paciente tiene una lesión cuando en realidad tiene varias, ¿sí? Pero el estudio que se hizo para demostrar eso es un estudio de poca calidad o simplemente no es el estudio adecuado, ¿sí? Otra variable que tenemos que analizar es la dosis final que se le va a poder entregar, si disponemos de la posibilidad de poder hacer un tratamiento que entregue alta dosis o no. Eso es, si podemos contar con la posibilidad de fraccionar los tratamientos o no, que ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Otra es la ubicación de las lesiones, porque hay lesiones que claramente, como lo discriminaba el NCCN hace un rato, lo vimos, que las lesiones muy profundas no son accesibles quirúrgicamente. Esas lesiones están como de forma mandatoria determinada que el tratamiento tenga que ser a partir de la radioterapia, ¿sí? La necesidad de fraccionamiento lo vamos a ver más adelante, y la posibilidad de que el plan que pensáramos que pueda realizar el paciente pueda cumplir las restricciones, porque mucho volumen de enfermedad, muchas lesiones, posiblemente no pueda cumplir las restricciones que le vamos a pedir al plan. Entonces, ya de entrada uno puede presuponer de que la utilidad de la radiocirugía no va a ser tal para el paciente, ¿sí? Y la otra son los tiempos, que es algo
con lo cual nos tenemos que enfrentar hoy día, que son las autorizaciones. Sabemos que un paciente que tiene pocas lesiones, que está en una buena condición clínica, pero carece de cobertura, o la cobertura que tiene no va a demorar posiblemente un tiempo considerable en autorizarle el tratamiento, quizás la radiocirugía no es la mejor estrategia, ¿sí? Y por último, la condición de la enfermedad primaria y el estado sistémico del paciente, que también lo vamos a ver. Ahora, ¿es importante el control del tumor primario a la hora de decidir el tratamiento sobre una lesión en el cerebro? Bueno, fíjense este metaanálisis que demostró que el control local está directamente relacionado al control primario. Fíjense en este gráfico que relaciona el control local con la probabilidad de supervivencia. Fíjense cómo fueron diferentes los valores para los pacientes que tenían controlado el tumor primario respecto de los que no tenían el tumor primario, y esto tuvo un valor estadísticamente significativo. En cuanto al número de lesiones, que es la variable que más considera el NCCN como para tener en cuenta a la hora de decidir un tratamiento, cuando el paciente tiene de 1 a 4 lesiones, hay mucho estudio randomizado prospectivo que demostró el beneficio claro de la radiocirugía por sobre la radiocirugía del holocráneo para decidir como una mejor estrategia de tratamiento, ¿sí? Hay suficiente poder estadístico como para determinar que en este grupo de pacientes la radiocirugía es el tratamiento ideal. Ahora, cuando el paciente tiene más de 4 lesiones, o incluso hasta 10, se plantean otras cuestiones porque la evidencia que soporta al tratamiento, a este tratamiento en este grupo de pacientes no es tan fuerte, pero sí son estudios importantes, ¿sí? Estos dos estudios son dos estudios orientales, ¿sí? Con un muy buen número de pacientes, con hasta 10 lesiones, ambos estudios, y demostraron la no inferioridad de la radiocirugía en pacientes con hasta 10 metástasis, ya que si el paciente tuviera 1, 2 o 4 o hasta 10 metástasis, los valores de sobrevida media cuando son expuestos a la radiocirugía son iguales, ¿sí? Y la probabilidad de desarrollar efectos adversos también, incluso los resultados de efectos adversos son similares. Con lo cual el número de lesiones no condicionaría la técnica de tratamiento, ¿sí? Y este trabajo de acá abajo, además de eso, demostró que los pacientes que son sometidos a muchas radiocirugías por muchas lesiones, tienen una buena preservación de la función cognitiva. Dos palabras respecto de la adyuvancia post-metastasectomía, ¿sí? Sabemos que el riesgo de recaída, dependiendo de la serie, varía entre el 20, el 40 o el 60% luego de una cirugía, ¿sí? Factores que aumentan la probabilidad de recaída son el tamaño de la lesión, la ubicación. Generalmente las lesiones infratentoriales tienen más riesgo de recaída y más riesgo de contaminación o diseminación meningia, ¿sí? Y el compromiso dural de inicio. Cuando una lesión tiene de entrada un compromiso dural, si bien la cirugía pueda servir para descomprimir algún efecto compresivo que esté generando, es decir, aliviar los síntomas, pero la probabilidad de la recidiva de la lesión es muy importante, ¿sí? Se dice que cuando se dan estas dos combinaciones de ubicación infratentorial y compromiso dural, el riesgo es por arriba del 50%. Otro factor que condiciona la probabilidad de recaída es el tipo de cirugía. No es lo mismo una exéresis que la resección en bloc de la lesión, ¿sí? Y otra variable es el intervalo mayor a 3 a 4 semanas. Está demostrado, como lo pone esta referencia, de que si hay un intervalo muy largo entre la cirugía y la adyuvancia, la probabilidad de recaer es más alta, ¿sí? Ese punto de corte es entre 3 y 4 semanas, ¿sí? Ahora, este trabajo que está acá, el trabajo del Dr. Brown, comparó los efectos de la adyuvancia usando radiocirugía versus holocráneo. Y fíjense que hay una variable en la cual la radiocirugía pierde, que es en el control local, cuando es expuesta un lecho de metastasectomía a la radioterapia holocraniana versus cuando es expuesta a la radiocirugía. La radiocirugía tiene un valor bastante inferior respecto al holocráneo, pero respecto al control local, pero cuando se evalúa la sobrevía global o la incidencia de diseminación meningia, los valores son muy similares entre una estrategia y la otra. Ahora, cuando se habla de la toxicidad y se evalúa la toxicidad, también son considerables los valores en favor de la radiocirugía. Fíjense acá estos dos gráficos que evalúan la sobrevida libre de recurrencia y la sobrevida libre de deterioro cognitivo acá abajo. Fíjense acá arriba, la rama amarilla, la del holocráneo, tiene los mejores valores de sobrevida libre de recurrencia, pero acá abajo en la sobrevida libre de deterioro cognitivo, fíjense cómo el holocráneo tiene los valores más bajos. En cuanto a los datos reportados de control local de la radiocirugía en el lecho quirúrgico, cuando se analizan los trabajos más nuevos, y que entregaron más dosis en el lecho, y que evaluaron como endpoint primario el control local, fíjense que los valores ya son bastante más elevados que los que veíamos antes, ¿sí?
En general, la tasa de control local a un año es del 80%, y la sobrevía libre de progresión de un año es mayor al 70%. La mediana de sobrevía no es inferior a los 11 meses, y la tasa de recaída a distancia intracerebral, eso es progresión intracerebral de alguna otra lesión, fue considerable, pero no comprometió el resultado de sobrevida. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden ser rescatados, ya sea con una nueva cirugía o con una nueva radiocirugía o incluso con el holocráneo. Respecto del diseño del campo de un tratamiento de un lecho quirúrgico, bueno, sabemos que la cavidad que va a quedar en el postoperatorio inmediato seguramente va a ser mucho más grande que el tamaño que está ocupando la lesión, pero esa cavidad va a ir disminuyendo de tamaño. Se dice que hasta un 25% en las primeras 4 semanas post cirugía. Ese es otro porque se espera un tiempo entre la cirugía y la posibilidad de realizar la radiocirugía, pero ese tiempo no puede exceder mucho el tiempo que estuvimos viendo, ¿sí? Y si la lesión operada es menor a 2 centímetros, la variación del tamaño en menos puede llegar a ser incluso el 50%. Las recaídas van a ocurrir en su mayoría en el lecho y rara vez en las zonas marginales, ¿sí? Con respecto al PTB utilizado, la expansión, generalmente se habla de entre 1, 2 y 3 milímetros, ¿sí? Y el PTB que se utiliza es un factor pronóstico independiente del control local, ¿sí? Habitualmente se habla entre 1, 2 o incluso 3 milímetros. Ahora, fíjense este trabajo que comparó 1 milímetro de PTB o más de 1 milímetro de PTB, y demostró de que ambos parámetros tienen la misma tasa de recurrencia, es decir, si se usa 1 milímetro, si se usa más de 1 milímetro, pero el riesgo de radionecrosis cuando se usa más de 1 milímetro de PTB comienza a ser considerable. Básicamente, ¿cómo se determina el campo de tratamiento de un lecho quirúrgico? Se utiliza la cavidad que quedó pasado un tiempo de la cirugía, más la zona de realce que se evidencia en una resonancia con contraste, particularmente en la secuencia T1, ¿sí? Y a eso se le añade un PTB. Con respecto a la dosis y los fraccionamientos, el primer estudio que data del año 2000, que intentó explicar el porqué de las dosis, ajustándolo por tamaño, fue el RTOG 9005, que fue un estudio fase 1 que tomó 156 pacientes que en su mayoría eran tumores primarios del cerebro, y la minoría eran pacientes con metástasis cerebrales, eran pacientes que habían sido irradiados previamente. Este estudio lo que hizo fue estratificar por tamaño las dosis que aplicaba, ¿sí? Entonces tomó 3 grupos: tumores menores de 2 centímetros, tumores entre 2 y 3 centímetros o tumores de más de 3 centímetros. Y a los que tenían menos de 2 centímetros les aplicaba dosis de hasta 24 Gray, y a los que tenían más de 3 centímetros dosis de hasta 15 Gray. Y este trabajo permitió definir cuál es la máxima dosis tolerada por un tumor en una sola fracción, siendo el límite de la lesión tratable en un día y la tasa de radionecrosis asociada a los 2 años del 11%. ¿Qué quiso decir con esto? Que con esto se pudo ver que si tratamos lesiones de menos de 2 centímetros podemos usar dosis elevadas, pero si tratamos lesiones de más de 3 centímetros y elevamos la dosis, posiblemente lo que lográramos es elevar el riesgo de radionecrosis. Ese es el porqué cuando se tratan lesiones más grandes la dosis debe bajar, pero al bajar la dosis se compromete el control local. Entonces estamos en un dilema de que en realidad el punto de corte no es 3 centímetros, sino que debiera ser 2 centímetros para lesiones tratadas en una fracción. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos proteger el valor de radionecrosis y que no se eleve tanto, cuando tenemos una lesión más grande lo que tenemos que hacer es bajar la dosis, pero bajar la dosis va a comprometer el control local. Entonces, como ven que dice acá abajo, el control local a un año en lesiones pequeñas fue de 85 a 95%. Ahora, en lesiones más grandes el control local fue menor al 70%. Y este otro estudio intentó contestar la pregunta de si sirven dosis mayores de 20 Gray en una fracción para mejorar incluso los valores de control local y llevarlos por arriba del 90%. Y sobre 400 pacientes demostró que lesiones de hasta 2 centímetros, dosis mayores de 20 Gray, no mejoran la tasa de control local, pero sí aumentan la tasa de toxicidad. Con respecto a las lesiones grandes, sabemos que las lesiones grandes tratadas con fracciones menores de 18 Gray tienen un valor bajo de control local, pero sí van a tener una alta tasa de radionecrosis. Este es el escenario que da puntapié inicial a los tratamientos fraccionados, porque los tratamientos fraccionados en 2 a 5 fracciones van a mejorar los valores de control local y van a bajar las tasas de radionecrosis. Fíjense este trabajo, que es de donde saqué esta frase, compara los diferentes esquemas de fraccionamiento que hay de 1 día, de 3 días y de 5 días, en cuanto a un modelo de probabilidad de control tumoral. Fíjense que en el gráfico A, para poder obtener valores elevados de control local, necesita elevar la dosis a este punto, que son los 20 Gray que estuvimos viendo. Pero a pesar de eso,
en la muestra que tomó este metaanálisis, no todos los pacientes llegaban acá. Ahora, cuando analizan este modelo de probabilidad de control tumoral en pacientes que reciben hasta 3 fracciones, fíjense cómo el pool de pacientes se eleva y se logra más número de pacientes con mayor probabilidad de control tumoral. Y lo mismo se aplica cuando se hace el tratamiento de 5 fracciones, ¿sí? Este cuadro que está acá arriba a la derecha es un cuadro comparativo, está sacado de este trabajo, en el cual se comparan los diferentes regímenes de fraccionamiento. Fíjense acá abajo los regímenes de una dosis, y acá arriba, en el tope de la tabla, los regímenes de 3 y 5 fracciones. Esta columna del BET de 10 Gray sería la respuesta tumoral que uno espera, y esto sería el EQD2, la respuesta en los tejidos sanos. Entonces fíjense cómo, a medida que vamos subiendo la dosis, yendo de abajo hacia arriba, las dosis equivalentes biológicas que van a recibir los tumores son más altas, pero la dosis equivalente biológica que va a recibir la parte sana del cerebro no se eleva tanto, no comparándola con 12 Gray en una fracción, sino con 18 Gray en una fracción, ¿sí? Digamos, si uno compara tratamiento fraccionado de esta dosis con tratamiento de una fracción de esta, fíjese que el tumor prácticamente recibiría la misma dosis, pero la parte sana recibe bastante menos, de una forma considerable. Con respecto al melanoma, hay que hacer un comentario aparte, ¿sí? El melanoma no responde a esto, ¿sí? Porque está demostrado que la curva de dosis-respuesta, es decir, en función del control local y la sobrevida global en el caso del melanoma, es diferente, ¿sí? Tiene un pico diferente y una caída diferente, con lo cual, para poder lograr llegar a este modelo de probabilidad de control tumoral, se necesitan dosis por arriba de los 20 Gray, que es como acá estoy mostrando. Entonces vimos que lesiones de más de 2 o 3 centímetros tienen una tasa mejor de control local y una menor tasa de radionecrosis si son tratadas con radiocirugía fraccionada en comparación con radiocirugía en dosis única, ¿sí? Y lo mismo ocurre con un lecho quirúrgico que sea un tamaño considerable, ¿sí? Este metaanálisis comparó solo lesiones grandes a la radiocirugía versus a la radiocirugía fraccionada en función del control local y la radionecrosis. Fíjense, estos 4 gráficos, los dos de arriba son de una sola fracción y los dos de abajo son de tratamientos fraccionados. A la izquierda el control local, que a la derecha la incidencia de radionecrosis. Fíjense cómo los tratamientos de una única fracción logran valores elevados de control local con valores considerables de radionecrosis, pero fíjense cómo cuando se habla de un tratamiento fraccionado, los valores de control local incluso pueden ser elevados, ¿sí? Pero los valores de radionecrosis son bastante más bajos, ¿sí? Siempre hablando de lesiones grandes, ¿no? Con lo cual podemos concluir que existe una gran reducción del riesgo de radionecrosis en el grupo de radiocirugía fraccionada con similar valor de control local. Un parámetro que nos permite cuantificar cuál es el riesgo de desarrollar radionecrosis que tiene un paciente, que es parte de las restricciones que se utilizan a la hora de evaluar un plan, es el B12, ¿sí? Digamos, el B12 representa el volumen de tejido sano del cerebro que recibe 12 Gray, y esto se relaciona directamente con la radionecrosis. Es sabido por el Quantec que el B12 de 10 centímetros cúbicos tiene una radionecrosis, según el Quantec, entre el 15 y el 55%. Son resultados muy variables porque depende del estudio que se tome, ¿sí? Pero sabemos que cuando lo usamos al B12 como predictor de radionecrosis, pacientes que tengan un B10, en este caso más de 10,5 centímetros, es un paciente que debe ser considerado como candidato al lipofraccionamiento, a la radiocirugía fraccionada. Fíjense este trabajo del doctor Milano que compara la probabilidad de desarrollar radionecrosis cuando se utiliza el B10 en una única fracción versus usando el B10 en múltiples fracciones. Fíjense cómo es bastante menos el valor de la probabilidad de desarrollar radionecrosis usando el mismo parámetro del B10 o el B12. Los tratamientos fraccionados tienen sus propias restricciones para la parte sana del cerebro, ¿sí? Que es el B18 y el B23 en 3 fracciones, o el B30 o el B20 o el B28 en 5 fracciones. A la hora de evaluar un plan, no solo prestamos atención a lo anterior, sino a restricciones que tengan que ver con otras partes del cerebro, ¿sí? Puntualmente el tronco, la vía óptica y las cócleas, ¿sí? Son las 3 estructuras más críticas que puedan haber en el cerebro y que cuando se evalúa un plan se tiene muy en cuenta. Estas restricciones están dadas de acuerdo al fraccionamiento que tenga el paciente, no es lo mismo un día que 3 días o 5 días, ¿sí? Y eso es aplicable a todas las estructuras, pero particularmente a estas 3. Tienen que ver el volumen con la dosis recibida. Con respecto a los órganos de riesgo, que es lo que vimos recién, la marcación particularmente se realiza a partir de una fusión de imágenes, ¿sí? Es decir, al paciente se lo inmoviliza, ya sea con un marco estereotaxia o con una máscara, ¿sí?
y se construye la fusión de imágenes. Y a partir de esa fusión de imágenes se marca en una tomografía algunas cosas y en una resonancia otras cosas, ¿sí? Y esto es donde empieza a ser crítico la determinación del mejor tratamiento posible en un paciente, porque la marcación tiene que ser de esta forma, tiene que ser muy exacta, ¿sí? Porque para eso se utilizan, entre otras cosas, la resonancia, ¿sí? Fíjense cómo es la marcación del tronco, que respeta considerablemente la anatomía del tronco, o en este caso, la marcación de la vía óptica, que tiene que ser así la marcación de la vía óptica, no de otra forma. Recuerdo que esto se trabaja sobre una resonancia de corte fino de 1 milímetro, con lo cual uno tiene una verdadera noción de la anatomía del paciente, porque en una resonancia de 1.5 Tesla con corte muy finito se puede ver y apreciar bien esta anatomía. Ojo acá, a no confundir cuando se marca la vía óptica con las arterias, ¿sí? Porque son estructuras diferentes. Entonces, en una secuencia T1 gadolinio, entre otras cosas, sirve no solo para ver la lesión que toma contraste, sino para ver la parte vascular y tomarlo como otro punto de referencia, no como la vía óptica, que es más crítica. La parte ósea, la ventana ósea de la tomografía, sirve particularmente para marcar las cócleas, ¿sí? Fíjense en estas tomografías, se ven muy claramente las cócleas, ¿sí? Y cuando uno termina de hacer la delimitación de todos los órganos de riesgo, trabajando en la función, se ve de una forma así, ¿no? Como una cosa intermedia entre la resonancia y la tomografía fusionada, porque ahí uno ve cuánta estructura está abarcando y si la determinación del volumen que uno quiere proteger es correcta. Con respecto al tratamiento, sabemos que el tratamiento va a constar de un sistema de inmovilización, va a requerir, como estuvimos hablando recién, de estudios diagnósticos de alta calidad de imagen, ¿sí? Porque para poder evaluar a un paciente necesitamos la mejor tomografía posible, pero no es suficiente eso, necesitamos la resonancia, porque lo que nos va a dar lo que nos va a contestar las respuestas que necesitemos, ¿no? Va a ser la resonancia de corte fino, ¿sí? Necesitamos poder realizar una fusión de imágenes correcta, necesitamos contornear de forma precisa lo que queremos tratar y lo que queremos proteger, debemos definir claramente qué queremos hacer, ¿sí? Qué dosis queremos dar y cómo la queremos fraccionar. Uno, con la resonancia de diagnóstico, puede acercar bastante a lo que uno quiere hacer el día que se sienta a trabajar. Claramente, si uno toma un estudio muy viejo y se sienta a trabajar con el paciente 2 meses después, posiblemente con el estudio que nos tendemos a trabajar haya mucho cambio, entonces tengamos que cambiar las cosas. Por eso, tampoco es bueno demorar mucho toda la instancia que hay entre que uno ve el paciente y se realiza el tratamiento. Y con esto, una vez que uno pensó el paciente y determina cuál es la dosis que quiere entregar y la forma que lo quiere hacer, comienza la parte más crítica de esto, que es involucrarse y participar en la planificación del tratamiento, ¿sí? Una vez que se hizo eso, se decide cuál es el mejor plan en base al análisis del histograma dosis y volumen, que ahora lo vamos a ver. Luego eso se hace el control de calidad, es decir, que lo que nosotros veamos en el plan pueda ser reproducible en el equipo, ¿sí? Y luego viene todo lo que es la puesta en marcha del tratamiento, que es todo lo que vimos en la planificación y que vimos en el análisis de calidad que se puede hacer, lo tenemos que llevar a cabo el día, los 2, 3, 4 o 5 días que se llevara el tratamiento a cabo, ¿sí? Una vez que se terminó el tratamiento, comienza la etapa de los controles, ¿sí? Ahí es otra instancia en la cual el paciente va a tener un seguimiento muy estricto, porque nosotros estamos tomando una decisión de tratar lo visible, pero no estamos tratando todo el cerebro, con lo cual los controles tienen que ser periódicos, porque tenemos que estar atentos a la necesidad de rescate de alguna parte del cerebro que haya desarrollado alguna lesión más adelante, ¿sí? Y requieren, además de eso, un seguimiento en el largo plazo para poder detectar tempranamente no solo la recaída, sino algún tipo de toxicidad. Respecto del contorneo en base a la fusión de imágenes, antes mostré los órganos de riesgo. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se contornea una lesión. Así como tiene que ser perfecta la marcación por sobre el órgano de riesgo, lo debe ser sobre la lesión también, porque nosotros vamos a trabajar sobre eso. ¿Y cuál es el objetivo? Fíjense, pido disculpas porque no se ve claramente lo que está representando esta foto, pero groseramente se puede entender cómo el objetivo de todo esto es lograr la mayor cantidad de gradiente posible, ¿sí? Es decir, fíjense cómo está representada en un color la lesión y cómo se va produciendo el degradé del color en base al gradiente que va teniendo, ¿sí? Fíjense, la imagen de la izquierda no es parecida a la de la derecha, porque la de la izquierda tiene poco gradiente y la de la derecha tiene mucho gradiente, que es lo que se busca con esto. Con respecto al histograma, bueno, fíjense esta foto de la izquierda, lo que representa es un histograma dosis-volumen,
¿sí? En función del tejido cerebral, ¿sí? Siempre buscamos que las restricciones se cumplan y que no haya ningún punto límite sobre esto, sino que si es necesario relajar el plan, lo que se hace es pasar en días el tratamiento o incluso barajar la posibilidad de manejar la dosis, siempre y cuando respetando las restricciones, ¿sí? Este caso de la izquierda es un histograma sobre la dosis sana del cerebro en un paciente con múltiples lesiones. Este de la derecha es un tratamiento de una sola lesión, y fíjense cómo se separan las isodosis, y esto es lo que uno busca en un tratamiento, que la lesión tenga una muy buena cobertura, pero que todas las partes sanas, todas las partes que uno quiere proteger, tengan la menor dosis posible. Lo anterior es relativamente sencillo de lograr en un paciente con una sola lesión. Ahora, cuando tenemos un paciente con varias lesiones, ya es un poco más complejo y las curvas del histograma se empiezan a acercar un poco más, pero siempre buscamos que las restricciones se cumplan a rajatabla. Acá tenemos ejemplos de pacientes que tienen lesiones que son sometidas a la radiocirugía. Fíjense acá cómo están marcados los arcos que va haciendo el equipo, ¿sí? Y cómo se va produciendo la distribución de dosis. Y esta es la parte más linda, que son los resultados. Fíjense, acá en la izquierda, una lesión parietal derecha tratada, y a los 6 meses ya vemos directamente el pequeño resto, que es parte de una necrosis, ¿sí? O acá, en este ejemplo de una lesión frontal izquierda, como queda ha pasado los 6 meses, solo es una pequeña zona de necrosis. Este es otro caso de una lesión, de 2 lesiones muy grandes, de un tumor de células grandes de pulmón. Fíjense la gran respuesta que tuvo este paciente a los 3 meses. Es un paciente que tenía lesiones muy grandes, con mucha necrosis, que fue expuesta a la radiación, que al corto tiempo desarrolló una muy rápida respuesta. Y para ir finalizando, sabemos que la radiocirugía estereotáxica cerebral, ya sea fraccionada o no, es una estrategia segura y eficaz en el tratamiento de metástasis cerebrales. El número, la ubicación, el tamaño, la condición clínica del paciente, el estado de la enfermedad oncológica y la disponibilidad de recursos son variables a considerar en la elección del tratamiento. Debemos contar con las mejores imágenes posibles para evaluar cada caso. La fusión correcta de imágenes es clave en el contorneo. La mejor herramienta para enmarcar una lesión es el T1 con gadolinio en corte fino axial, ¿sí? Y a la hora de evaluar un plan con radiocirugía, entender que es algo complejo, sentarse con paciencia y mirar todo, ¿sí? El seguimiento de cada caso es parte fundamental de este tratamiento. Eso es todo. Muchas gracias. Muy buena disertación, Diego, muchísimas gracias, clarísimo. Vamos a arrancar con la ronda de preguntas. Tenemos bastantes preguntas acá en la grilla, en la solapita. Vamos a arrancar con el doctor Diego Fernández, ¿sí? Una de las preguntas del auditorio fue, cuando uno realiza el tratamiento de LATIS, ¿el tratamiento de radioterapia externa se hace al otro día de la dosis única o manejan algún intervalo? Hola, bueno, ahí estamos. Hay muchas opciones y hay muchas estrategias diferentes publicadas. Lo que hago yo, hago la fracción LATIS, la primera aplicación, porque en general son tumores grandes que suelen responder rápido. Entonces hacemos en el primer día el LATIS para no tener cambios volumétricos. Y al otro día comienzo a hacer el fraccionamiento estándar. Eso es lo que suelo hacer yo, y es lo que cuando se combina se suele hacer eso. Hay otros lugares, pero son los menos, los que hay algunas publicaciones y algunas experiencias que he hablado con alguna gente en otros países, que hacen solamente la fracción LATIS. Por ejemplo, le dan entre 12 y 18 grados en los vértices y cubren el tumor y no le hacen más nada. Y esto también es un criterio paliativo. Muchos de los pacientes estos todo también depende del escenario clínico que uno esté tratando. Y repiten, por ejemplo, al mes o cuando tenga recrecimiento, repiten la aplicación LATIS. Hay gente que lo hace con externo y otro que lo hacen sin externo. Bien. Y acá Andrea Benítez nos consulta si utilizas algún esquema hipofraccionado, y si en el caso de que lo utilices, ¿cuál es el esquema que más utilizas? Bueno, uso muchos esquemas hipofraccionados, que los uso normalmente, sobre todo en el escenario de tumores para paliación. Y depende del paciente cómo esté el performance en estatus. Mientras peor performance, queremos que sean los tratamientos cada vez más cortos. Entonces, sí uso
En general son pacientes los que he tratado, son con tumores únicos, o a lo sumo oligometastásico, que el resto está controlado y tenemos un tumor voluminoso. En esos casos trato de completar la dosis. Bien. Y acá nos preguntan, en aquellos pacientes tal vez que presentan una recaída, si este tratamiento se puede repetir y con qué intervalo se podría repetir. Bueno, como siempre, se puede repetir. Yo no he tenido la oportunidad de repetir todavía los LATIS. Es más en los casos donde se hace LATIS solo, que suelen repetir. Hay centros que hacen el LATIS y al mes les hacen otro LATIS. Hay gente que hace uno solo y espera una recaída para hacer el LATIS. O sea que no hay una recomendación única de cuándo ni cómo hacer y cuándo se puede repetir. En general, haciendo uno o dos LATIS son bien tolerados y no tenemos mayores complicaciones. Y de los esquemas hipofraccionados que preguntaban recién, yo uso mucho completar con A3 Gray diario, entre 15 y 20 fracciones más. Bien, perfecto. Sí, es un esquema muy seguro. Nosotros, por lo menos en el hospital, lo utilizamos bastante, ese Claro, un esquema. esquema que ya lo usamos de antes, Sí. ya lo venimos usando hace mucho tiempo, y bueno, ahora lo que le agregamos fue la fracción lattice, que en general se tolera bastante bien. Sí, totalmente. Y un poco nos explicaste las distancias entre las esferas y la disposición, y nos preguntan en tu experiencia, ¿cómo elegís la cantidad de esferas y cómo determinás justamente qué cantidad vas a usar? Bueno, no hay una cantidad que digas, bueno, hay que colocar tantas esferas en número. Eso depende del volumen del tumor y dónde está ubicado y qué relación tiene con los órganos próximos a riesgo que te pueden dar complicaciones. Entonces, teniendo el tumor y las esferas separadas aproximadamente por 2,5 centímetros, y son esferas de 1 centímetro, uno las va colocando de tal forma que separadas entre sí, cada centro, lo que tiene que estar separado entre sí 2,5 centímetros es el centro de esfera, centro de esfera. Y después dependerá. Un tumor muy grande que está lejos de todo, como por ejemplo el brazo ese, por suerte estaba lejos el tumor que mostramos, el sarcoma, no teníamos estructuras críticas cercanas, entonces pudimos poner esferas en todo el volumen tumoral separadas por 2,5 centímetros. Pero en los tumores que están en cabeza y cuello, en pulmón, bueno, ahí uno se aleja de la estructura crítica, o en abdomen tratamos de alejarnos de lo que es intestino, por ejemplo, y bueno, eso es lo que manda, no hay un número exacto de cuántas esferas tiene que tener. Y por ahí lo que sí me ha pasado, ponemos esferas de más, entonces cuando uno hace el plan de radioterapia volumétrica, ves que no cumplís los constraints de tener heterogeneidad de dosis, te queda muy caliente el plan. Entonces cuando queda muy caliente empezamos a sacar algunas esferas, o sea que es un poco artesanal, no es que hay una sola recetita para todo el mundo. Bien, perfecto. Hablando un poquito de los planes, acá nos consultan qué tecnología mínima necesitamos hoy para poder hacer esta técnica y un poco cómo son los controles de calidad e inmovilización en tu centro. Bien. Bueno, como vieron, la radioterapia fraccionada, esta espacialmente fraccionada, se viene haciendo desde hace mucho y con distintas técnicas, y ha ido evolucionando a medida que ha ido evolucionando la radioterapia estándar. O sea, desde ortovoltaje, megavoltaje 3D, un solo campo con 3D, después empezaron a hacer intensidad modulada, y ahora lo que estamos haciendo, nosotros la empezamos a hacer con RapidArc. Que sería la última, el eslabón en lo que es evolución de lo que es LATIS. Yo lo hago igual que con los mismos criterios como hacemos una SBRT, o sea, con los mismos dispositivos de inmovilización, hacemos un combin diario que nos sirve tanto para posicionar el tratamiento como para el seguimiento de cuando tenemos una rápida respuesta, porque en general los primeros días tenemos una respuesta muy grande y en el CONBIN podemos ver esa respuesta y obliga a una replanificación. Y había una pregunta que hablaba también del control de calidad. Hacemos Sí. los mismos control de calidad que para una radioterapia ablativa, o sea, paciente específico, se mide con el Fantoma y se mide con el Portal. O sea, hacemos las dos mediciones como se hace con cualquier radiocirugía. Perfecto, perfecto.
Y acá hay otra pregunta bastante interesante. ¿Por qué LATIS y no SBRT? Bien, con SBRT empezamos a ver que respondían, por ejemplo, los cánceres de pulmón pequeños con dosis ablativas. Pero no podemos tratar los tumores grandes con dosis ablativas, porque un tumor tan grande, ahí ya vamos a empezar a tener, o sea, para eliminarlo completamente hay que matar el tumor y todo el estroma. Y tener un tumor de 15 centímetros donde querramos matar todo eso, vamos a tener muchas complicaciones. Que ya se vio, y aparte sabemos que tenemos que darle más de 100 Gray, que eso lo aprendimos ya de la experiencia en pulmón. Entonces, para darle más de 100 Gray a un tumor de 15, 20 centímetros, es imposible actualmente hacerlo con SBRT. Entonces, es más, ya había trabajos que han comparado en cabeza y cuello SBRT versus IMRT, y los pacientes que tenían tumores de más de 25 centímetros cúbicos tenían peores resultados que los pacientes tratados con un IMRT fraccionado. Entonces, no podemos hacerlo con ablativo en esos casos. Entonces, los tumores bulky que teníamos hasta ahora, solamente la posibilidad de hacer algo fraccionado, bueno, tenemos ahora la posibilidad que parece que da mejores resultados a hacer un LATIS. Bien, y hablando un poco de las toxicidades, con respecto a las toxicidades, ¿cuáles son las más frecuentes? Y si tuvieron algún caso de lo que es lisis tumoral o toxicidades graves. Bien. Hasta ahora no tenemos una super experiencia, pero somos los que más hemos hecho esto, no sé si los únicos, pero venimos ya hace 1 año y medio haciendo LATIS. Tenemos unos 15 pacientes tratados. Todos comparten que no hay toxicidad con el tratamiento, o sea, la toxicidad es la propia de hacer la radioterapia externa. Si no hiciéramos eso, yo creo que no tendríamos ninguna toxicidad del tratamiento. Y que es similar a lo que vemos cuando hacemos una radioterapia ablativa. O sea, no tenemos complicación extra de esto. Y después había una pregunta que preguntaban, ¿qué histologías responden más o menos? Aprovecho ahora que me acordé, así ya lo respondo. Bueno, los sarcomas responden muy bien, que nos sorprendió, que suelen responder muy bien. Y lo que no me respondió muy bien, tuvimos una paciente con un tumor enorme de unos 20 centímetros tiroideo, un tumor papilar, que normalmente responden a radioterapia estándar, pero responden muy lento. Bueno, y como son tumores muy lentos, es como que no le da tiempo a ver una respuesta rápida como vimos con los otros tumores. Es el único tumor de los que hemos tratado que no respondió nada. Y está en descripto que el paciente donde le mostré paso a paso cómo hacemos la radioterapia es un tumor de parótida que estamos tratando ahora, y la publicación que hay es como que responden poco al LATIS. Lo mismo lo intentamos porque los publicados son poquitos casos, así que bueno, ya les contaré cómo nos va con las parótidas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Más, Bien. vos? Sí, pasamos ahora a razón de tiempo también algunas preguntas, sé que la audiencia tiene varias, así que vamos a empezar con el doctor Granovich. Vamos a empezar, una pregunta que nos hace Jessica bien básica de la práctica clínica, es si utilizan algún tratamiento profiláctico antes de la radiocirugía, y cuáles son las pautas de alarma y los seguimientos que hacen a los pacientes después de estos tratamientos. Sí, me parece preventivo de los síntomas, ¿no? Básicamente no se usa medicación preventiva. Lo que sí se usa es un refuerzo en la medicación si el paciente lo amerita. Es decir, si el paciente está asintomático y está por ejemplo, con corticoides, lo que hacemos es reforzar eso, porque sabemos que posiblemente los síntomas vayan a empeorar durante el tratamiento. Pero de inicio, no, salvo situaciones muy puntuales, por ejemplo, una lesión de base de cráneo, una lesión que ya tenga una impronta en el tronco, o una lesión que esté próxima a generar, o una lesión que ya la vemos que si bien no está con síntomas, pero la vemos que entre que se diagnosticó y le hicimos nuestros estudios, generó mucho edema, es decir, no, irse anticipando sí, de acuerdo a la evolución clínica, pero per se no. Bien, y si eligen corticoides vía oral o algún corticoide intramuscular. No. Los corticoides de depósito van a tener el efecto que buscamos lo más pronto. Un corticoide vía oral va a tardar por lo menos un mes en tener un efecto. Entonces,
si el paciente hoy está con síntomas y hoy empieza el tratamiento, si no está con corticoides, nosotros lo medicamos de forma parenteral, pero ya empezamos una carga bioral porque sabemos que la va a necesitar posiblemente un buen tiempo. Perfecto. Y posterior al tratamiento de un paciente que hizo radiocirugía, ¿cómo es el seguimiento que ustedes hacen? Y nosotros por protocolo, que es lo que básicamente se usa en la mayoría de los protocolos, son resonancias cada 3 meses, con contraste, porque buscamos más que nada, y se lo explicamos al paciente, que el primer control no busca ver algún efecto, salvo situaciones muy especiales, como yo mostré en la presentación. No esperamos ver que en el primer control a los 3 meses haya un cambio radical en la lesión, sino lo que más queremos ver es el resto del cerebro, es decir, porque partimos de un estudio que tiene un valor predictivo importante, pero generalmente los estudios diagnósticos no están hechos con cortes muy finitos, entonces uno está tomando una decisión de un tratamiento con un estudio de calidad aceptable, pero no es la esperable. Recién el estudio que nosotros hacemos para trabajar es el esperable. Entonces ese sí tiene un valor predictivo negativo importante, es decir, que lo que no se ve no lo tiene el paciente, o si lo tiene es menor a 1 milímetro. Por eso es que cada 3 meses lo vamos siguiendo, pero no tanto para ver la respuesta de la lesión, sino para ver el resto del cerebro sano y la probabilidad que tiene de desarrollar edema, y si eso se acompaña o no de síntomas, porque ese estudio es el que nos va a permitir bajar los corticoides, subir los corticoides, empezarlos. ¿Sí? Perfecto. Y Diego, te hago una consulta. Vimos los trabajos que habla hasta 10 lesiones. En tu experiencia, ¿cuál es el límite de lesiones que han tratado? ¿Han llegado a tratar hasta 10 lesiones? Y bueno, ¿y cuál sería la flexibilidad que ustedes manejan en las restricciones de los planes? Sí, el número de lesiones no lo consideramos tanto una variable, así como el ENSI 100 lo tiene como punto de corte, poca enfermedad cerebral o mucha enfermedad cerebral, porque hoy existen muchas herramientas que uno puede utilizar para abarcar varias lesiones. Particularmente yo, lo que más traté fue un paciente con 13 lesiones. ¿Sí? Pero eran lesiones que estaban agrupadas, que se pudo hacer con un solo isocentro y que el plan cumplía las restricciones. ¿Sí? Pero, digamos, hay pacientes con 5 lesiones, pero todas grandes, y que posiblemente el plan no cumpla las restricciones. Y por eso el número de lesiones es importante, pero no es la variable más importante, sino más bien, quizás yo diría el tamaño, la ubicación. Bien, y en una de la charla nos hablaste de lo que es el B12. ¿Cuán tolerantes son con ese tema, ¿no? En 3 días, en 5 días, con respecto al B12? Mirá, nosotros tratamos, ¿viste? La analogía de esto es como volar por instrumento. No es una frase mía, la escuché de alguien y me encantó, porque son las herramientas que tenemos para predecir de alguna forma o anticiparnos a la probabilidad que puede haber de que el paciente desarrolle algún efecto no deseado por el tratamiento. Con lo cual, si lo consideramos como un vuelo por instrumentos, tenemos que creerle a los instrumentos, pero para creerle a los instrumentos hay que creerle a rajatabla. Entonces, no relajamos las restricciones, tienen que ser valores muy estrictos, por eso la marcación es muy exacta y la interpretación del histograma tiene que ser exacto, porque con eso uno toma una decisión. Bien, perfecto. Y Diego, acá hay una pregunta muy interesante también, frente a múltiples lesiones, ¿cuándo hacer holocráneo con protección de hipocampo con algún bus integrado simultáneo versus radiocirugía? Y el holocráneo hoy tiene 2 indicaciones muy precisas, incuestionables, que es el compromiso meningio y la enfermedad múltiple metastásica que no puede ser accesible a la radiocirugía, o el paciente con una poca expectativa de vida, con una mala condición clínica. Fuera de eso, creo que hay herramientas para poder valorar un plan de radiocirugía. Bien. Y con respecto a tu experiencia, también nos preguntaban el tema de las reirradiaciones. ¿Has tenido que reirradiar alguna lesión o alguna lesión cercana? Sí, la reirradiación de una lesión no es a lo frecuente, pero sí. Eso, digamos, yo creo que es posible y es factible cuando uno parte de un tratamiento inicial en el cual tiene mucha información. Entonces, eso te permite saber cuál es la ventana de tratamiento que puedes tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dosis máximas, hay decaimientos considerables, pero siempre en base a un número. Es decir, para tratar de ponerle un número a eso, para poder tratar de darle una credibilidad a eso, hay que darle un número, y ese número se lo asigna de esa forma.
Creo que Bien, esto es lo que te permite poder pensar en una reirradiación que es factible. bien, y la Una lesión reirradiación, en otra parte del cerebro. perfecto, y la dosis en la reirradiación, ¿cuál Generalmente en la sería? reirradiación, sí, la dosis final se baja un poco, ¿sí? Y hay restricciones específicas para eso. Bien. Y con respecto a las dosis, ¿cuál es el fraccionamiento? Acá nos pregunta Andrea Benítez, que más utilizan en la práctica clínica ustedes. Todo depende generalmente es como que depende de las restricciones, ¿sí? Si lesiones pequeñas y poco volumen de enfermedad, siempre se va a tender a hacer el tratamiento en una fracción. Ahora, cuando no se dan esas situaciones, se va jugando con el tema de los fraccionamientos. En el caso de la radiorradiación, generalmente siempre son tratamientos fraccionados porque es lo que menos tasa de radionecrosis tiene reportada. Particularmente en las radiaciones, generalmente lo que se usa es el esquema de 5 de 5, que es el que generalmente va a permitir cumplir todas las restricciones y de forma holgada. Bien. ¿Y cómo venimos con el seguimiento de los pacientes y la respuesta? Sabemos que ustedes tienen un gran número de pacientes tratados y vienen haciendo seguimiento. Sí, lo que vemos que viene muy bien, los controles, el control local de la enfermedad viene muy bien, los pacientes tenemos muy poca tasa de toxicidad que estemos viendo, ¿sí? Vemos mucho el problema de la enfermedad sistémica, así que por ahí el paciente no logra el control esperado, pero es un paciente que tiene una progresión de la enfermedad en el resto del cuerpo, ¿sí? Y vemos que la necesidad de radiorradiación no es lo que uno hubiera esperado. Si hubiéramos dicho que posiblemente los pacientes iban a necesitar más radiocirugías y incluso otras fracciones de la misma lesión, pero si yo tuviera que ponerle el número, no es más del 10% de lo que tratamos. Perfecto. Y acá hay una pregunta. ¿Qué opinas al respecto de la radiocirugía preoperatoria? Hay mucha evidencia sobre eso, más que nada en las lesiones que van a estar en la fosa posterior, ¿sí? Que son las que más riesgo tienen de diseminación, ¿sí? Tiene, digamos, si me basara en la evidencia, sí la hay. Ahora, generalmente no nos llegan los pacientes en esa condición porque o ya llega el paciente operado o el paciente está en una muy mala condición clínica que lo que necesita es la intervención inmediata. Entonces, demorar esa intervención inmediata entre conseguir la autorización, hacer los estudios, poder hacer el tratamiento, el paciente se termina deteriorando. Entonces, por ahora no lo tenemos como una estrategia de tratamiento disponible, ¿sí? Pero los trabajos publicados sí. De hecho, yo mostré el algoritmo del estudio Allianz, que todavía no está, pero se lo considera como una estrategia de opción en algunos pacientes. Javi, ¿has leído alguna otra pregunta en el chat o algo? Creo que en honor al tiempo podemos hacer una última pregunta a los dos. En realidad es una pregunta compartida. ¿Ustedes qué recomendarían tanto para la radiocirugía como para la TIS, para aquellos que están arrancando con las técnicas, qué recomendaciones le darían? Y primero hay que manejar o sea, estar familiarizado con el manejo de hacer una radioterapia, una buena radioterapia de intensidad modulada, con lo que es control de calidad, posicionamiento, lleva todos los mismos pasos que uno hace cuando hace una intensidad modulada, y más aún cuando uno hace una radioterapia ablativa, tener un sistema de inmovilización, sistema de imágenes, el control de calidad. Eso sería lo básico como para largarse a hacer algo de esto. Y después hay muchos esquemas, hay que estudiar mucho y bueno, interaccionar con los que hacemos esto. Yo cuando empecé no me largué solo. Me ayudaron mucho el doctor Larrea, que está en España, leyendo también mucho de la experiencia de Améndola en Estados Unidos, y bueno, y ahí uno va empezando seleccionando los casos, y una vez que uno lo empieza a hacer, hay muchos casos potenciales para hacer esto. Así que ese sería por lo menos así empezamos nosotros. Pero bueno, llevamos muchos años haciendo otras técnicas, entonces es como una evolución más, una técnica más que te sirve para algunos casos. Seguir una escala de aprendizaje. Y Claro, y compartirla. de poco, no te va a alargar, sino si venís haciendo 3D, va a querer hacerla a ti con RapidArc de una. No, bueno, hay muchos
muchas etapas que uno va aprendiendo un montón de cosas. Y yo empezaría por algo fácil, por ejemplo, un hombro, qué sé yo, algo que esté lejos de los órganos sanos. Empezar yo empecé con poquitas esferas porque teníamos miedo, y bueno, de poquito vas sumando esferas, vas viendo. Pero es un tratamiento que se tolera bastante bien, no hemos tenido ninguna complicación hasta ahora. O sea, las complicaciones son propias de la enfermedad, no por el tratamiento. Bien. ¿Y Diego? La radiocirugía, digamos, siguiendo las palabras de Diego, es una estrategia más de tratamiento, es parte de la radioterapia, es decir, los conceptos que utiliza son los mismos de la radioterapia, nada más que tiene una sofisticación muy importante que hace que se tenga que agregar otros conocimientos. No solo de aprender a ver un histograma, sino es manejar la anatomía, manejar el contorneo, la marcación y entender la alta dosis que se está dando en una zona muy crítica, y que un error puede salir muy caro, porque una radiocirugía mal hecha puede generar mucha toxicidad, y que generalmente la toxicidad en el cerebro es muy difícil de manejar, o directamente no es manejable. Entonces, requiere de un conocimiento importante que primeramente se inicia con la anatomía y el entendimiento de que es una técnica de radioterapia que utiliza mucha dosis, que lo da en poco tiempo y que tiene poco margen de error, ¿sí? Y que, sumado los conocimientos de la anatomía con los conocimientos de la radioterapia previa, puedan llegar a ser una marcación confiable, y que esa marcación confiable permita que el físico desarrolle el mejor plan posible. Y sobre eso decidir de forma conjunta cuál es el mejor plan de tratamiento, y eso después llevarlo a cabo. Pero sí, es una curva de aprendizaje. La otra pata clave de esto es el físico con el que trabajé. O sea, necesitas un físico que te acompañe en esto. Eso, si no tenés, no hay forma. Yo, si no tuviera los físicos que tengo, no hubiera habido forma de empezar a hacer un RapidArc, y menos. Yo le dije, haceme el RapidArc, quiero esta dosis en estas esferas, y acá en estas otras, haceme esta otra, y me lo hicieron. Vale. O sea que eso no lo hace cualquier físico, o sea, también la otra pata clave. Sí, nosotros tenemos un muy buen equipo de físicos, que confiamos ciegamente en ellos, pero también vemos que para que el físico pueda desarrollar todo su potencial y que pueda dar lo mejor que puede dar, necesita que el médico pida algo muy claro, y que el médico sea preciso en lo que pretende, ¿sí? Eso es Sí. desde las restricciones que quiere cumplir hasta la dosis que quiere lograr. Eso facilita al físico y le da la posibilidad de demostrar todas las herramientas que tiene. Sí, totalmente, totalmente. ¿Majo? No, totalmente de acuerdo. Creo que ya estamos en el tiempo del horario, viernes, así que bueno, agradecerles a los dos, la verdad que un placer tenerlos, un placer que hayan aceptado, y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Queríamos recordarle que las jornadas, los 2 días, van a estar en el sitio web y en el canal de YouTube. Ahí se pueden suscribir y obviamente hacer comentarios, darnos like. Y bueno, agradecer a la SATRO por este espacio, y vamos cerrando el año. Muchísimas gracias a los dos, la verdad que excelente las exposiciones, y nada más, muchísimas gracias. Bueno, Gracias muchas a todos gracias, y esperemos que en feliz día. breve volvamos a las presenciales, que son más divertidas. Sí, totalmente.